Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá desde San Miguel de Tucumán para todo el mundo en esta nueva edición de Avivando Giles 2025, en el programa número 21. Junto a Miriam Suárez, soy Juan Rivadeneira. Buenos días, Miriam. Muy buenos días, Juan. Gracias a la audiencia por el apoyo que nos brindan en las redes sociales, por todos los comentarios y, por supuesto, a la producción de Juan René Gutiérrez y al apoyo de los medios de Diario El Siglo Web y FM Tic Tac, la radio comunitaria de la ciudad de Monteros. Contame a qué número se pueden comunicar la audiencia. Al 3815058809. También a nuestro correo electrónico que aparece en el Zócalo, nos pueden escribir allí. ¿Y qué temas tenemos para hoy? Sobre las aceptaciones de la política. ¿Qué es esto de venga, pase, mate a un periodista? El periodismo en la mira en el gobierno de Javier Milei. Bueno, Miriam, el mensaje del presidente ha sido claro, preciso, explícito, brutal para la democracia argentina, donde dijo que la población, los argentinos, no odian lo suficiente a los periodistas. Solamente una persona enferma puede decir eso, enferma de odio, debe tener un grave trauma Milei para que promueva el odio de una persona hacia otra y en este caso el odio de un argentino hacia otro. Y además pone en riesgo a profesionales que son los que exponen toda su ineptitud realmente. Por eso es que no quiere que el periodismo informe, el periodismo investigue. Y no solo eso, no solamente dice que los odien, sino estos esbirros de la comunicación que tiene, como el famoso gordo Dan, que se llama Daniel Parisini, y es un médico santiagueño que estudió en la Universidad Pública acá en Tucumán, devenido ahora en influencer, una persona muy inteligente, pero lamentablemente usa para el mal su inteligencia, para destruir la República, para destruir la democracia argentina, para ir contra el Estado de Derecho y para hacer que le peguen a Roberto Navarro, porque esa es la verdad. Este discurso de odio no solamente, Miriam, es para mañana, ya pasó, ya lo pegaron a Roberto Navarro y no sabemos las consecuencias que van a tener esos golpes que recibió, ni los líquidos que le tiraron. ¿Por qué no se solidarizó nadie desde el gobierno? Fue una agresión explícita, clara, fue realizada ya por las personas, no por las redes. Y encima continuamos promoviendo el discurso del odio, porque se enojó Milei con los periodistas porque dijeron que llegó tarde al funeral del Santo Padre. Exactamente, llegó tarde. Él el día lunes tendría que haber partido a la noche. Él tenía obligación de ir porque este país es católico en su mayoría y representa a los argentinos, le guste o no. Tenía que estar presente. No estuvo como en el tiempo y forma que debe estar. Y se enojó por eso y viene con un discurso de odio. Después este mamarracho del gordo Daniel Parisini, por más que haya ganado un Martín Fierro, hay muchos personajes nefastos y siniestros que ganaron premios. Y eso no significa que seas bueno, que seas decente, Daniel Parisini y gordo Dan. ¿Sabes qué? El periodismo va a trascender este gobierno. Y vos te vas a quedar sin los 20 millones que te pagan desde la CIDE, desde los servicios de inteligencia, tu amigo y socio Santiago Caputo. Te vas a quedar sin el sueldo que recibe tu mujer, que se llama María Belén Casas y jefa de gabinete en la Subsecretaría de Política Universitaria, que gana 4 millones. Y vos también ganás porque estás nombrado en la jefatura de gabinete. Sumás bastante plata. Obviamente ganás más, gordo Daniel Parisini, que siendo un simple médico que capaz que gana 2, 3, 4, 5 millones trabajando 16 horas. Pero esto, mandar a matar gente, mandar a agredir gente, mandar a meter preso a gente, está mal. Hay que decirlo porque esto se hace carne y después la gente en la calle que sigue estos personajes o que sigue a Milei, que le gusta a Milei, lo va a atacar a los periodistas, porque es una bajada de las autoridades, de estos personajes que tienen mucha audiencia y la gente después cree que eso está bien y se traduce en violencia. Ya lo sufrió Roberto Navarro. El primero también quiere que ataquen a Daniel Levina, lo metan preso, que ataquen a Fernández Díaz y a un sinnúmero de periodistas que lo único que hacen es exponer las diferencias que tienen de la visión de las acciones de gobierno, que no son ninguna. ¿Saben por qué lo necesitan a los gordos DAM? ¿Saben por qué el presidente difunde este mensaje de odio contra el peronismo para amedrentarlo? Porque, por ejemplo, el carry trade durante el mes de abril le permitió a las personas que pusieron dólares ganar el 14%. Eso no pasa en ningún lugar del mundo.
14% en dólares en el que jugó en Argentina el carry trade. Sin transpirar un solo segundo de esfuerzo. Son ladrones de guante blanco. Caputo y Milei vienen, te roban la plata de guante blanco y esos dólares que salen son los que pidieron el préstamo al FMI, al Banco Mundial, a todos esos organismos internacionales endeudándonos por décadas. Y esta plata se evapora porque esa plata son esos dólares. El carry trade rindió en Argentina, señores, el 14% en el mes de abril. Ningún país del mundo puede sostener una economía o crecer si está pagando sus intereses. El 14%, el 14%. Entonces, no quiere que se conozcan estas cosas, porque eso es un robo. No hay política de salud, gordo Dan, no hay política educativa, gordo Dan, Daniel Parisini. ¿Me entendés? Y el presidente lo mismo, para cubrir al presidente que es muy inecto y que ahora hay un verano económico porque hay un plata prestada. Después, ¿a quién le van a pedir prestado? Le prestaron para que llegue a las elecciones. Pero esto de generar violencia va más allá, Miriam, va más allá. Si vos haces el análisis, esta gente, si no le prestaban la plata, hoy sería todo un desastre. Y el ejemplo, y quien le prestó la plata, está en muy malas condiciones en Estados Unidos. Donald Trump está con una economía prácticamente en recesión. Es primera vez que muchos años cae tanto la economía de Estados Unidos. En el último trimestre del 2025 cayó al 0,3%. Se derrumbó el consumo. Bueno, ese es el que le presta plata a Milei. ¿Cuáles son? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, y además, esto de ir generando violencia, tiene que ver con que en Estados Unidos le dijeron que si Milei necesita más plata, incluso el Tesoro norteamericano le va a prestar. Y ya están diciendo que Milei no le va a alcanzar con 4 años, no le va a alcanzar con 8 años. No sé, lo quieren perpetuar a Milei en Argentina para vaciarla totalmente. ¿Cómo va a ganar Milei en la próxima elección? Yo te lo voy diciendo desde ahora. Me hago cargo. Ahora están generando el odio contra los periodistas. Ese es el caldo de cultivo que están preparando, la violencia. La violencia porque es un negocio para ellos, un negocio millonario. Eso, muchachos, eso de manual ya no sirve, ya nos dimos cuenta, gordo Dan, Daniel Parisini, Santiago Caputo también, el matón que va a todos lados y amenaza, amedrenta periodistas. Sí. Un personaje que es un monotributista, pero supuestamente maneja los servicios de inteligencia o quieren hacer creer que maneja y amenaza a diputados, amenazan a periodistas, pero los periodistas vamos a seguir y ustedes se van a ir del gobierno. Se van a ir del gobierno y van a estar de nuevo en la calle y van a tener que responder y las investigaciones se van a profundizar porque ya están las denuncias. Este gordo Daniel Parisini, amenaza a mujeres, la amedrentó digitalmente a una de las importantes dirigentes de FOPEA, del Foro del Periodismo Argentino. Ella incluso lo denunció, ha perseguido a diputados, tiene un ejército de troll pagos con los impuestos de los argentinos, todo eso trabajan en algún área del gobierno. Entonces, le saquemos la máscara a estos personajes. Desde el espacio más grande o más pequeño hay que denunciarlo. Y ya hubo agresiones. Ya el primer apuntaron a uno importante, a Roberto Navarro. Cuando le pegamos a Navarro se van a callar los otros. No nos callamos, Miriam, nosotros desde este espacio no nos callamos y desde muchos espacios vamos a resistir esta violencia institucional contra el periodismo argentino. Sea un periodista de cualquier medio, de Clarín, La Gaceta, Página 12, El Siglo, Contexto, de lo que quieran, todos merecen trabajar, todos merecen opinar y todos vivimos en democracia. Y estos tipos de personajes son nefastos y la historia de Argentina sufrió por estos personajes. No repitamos los errores. Hay que resistir, hay que denunciarlos a todos estos personajes, Miriam. Tengo a mano a la Constitución y la Constitución Nacional con respecto al tema del culto, ¿no? Por las obligaciones que tiene el presidente de la Nación, el Javier Milei. El artículo 2 de la Constitución, por si no lo conocen, dice que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. O sea, de ahí viene la obligación del representante del Estado argentino de cumplir como corresponde con todo el protocolo y más con su santidad el Papa Francisco, que es una personalidad que ha trascendido ya la historia. Y el argentino y el único de América. Porteño. El único de América. Futbolero, claro. Peronista. Digo, tenía todas las cualidades de su santidad y Javier Milei creo que se demora por cumplir
con una actividad privada que era ajena al protocolo presidencial. No quería ir, Miriam, no quería ir. Tenía que ir a verlo a Bernie Lynch. No quería ir, no quería ser parte de la historia grande. A él le gusta ser parte de la historia chica. Mediocre. Y de la historia que va para abajo, no para arriba. No quedaron los libros como un buen presidente. Este es obviamente el peor gobierno de la historia. No ha generado nada. Cada vez más destrucción de la industria. Javier Milei habla de Alberdi. Y Alberdi ejerció la prensa, estando siempre en otro lugar, porque no estaba en la Argentina, estaba en Chile, estaba en Estados Unidos, estaba en Europa, escribía, desde ahí ejercía su presencia a través del periodismo, era un bloque editorial permanente en los diarios de la época. Entonces, si quien reivindica la historia de Alberdi no sabe el valor de la prensa, incluso en las cartas guillotinas, discute justamente con Sarmiento cuál es el rol que debe tener la prensa en un gobierno. Entre ellos es muy interesante el debate que se da entre estos dos próceres. Y también, si venimos más hacia lo que es Tucumán, Bernardo de Monteagudo fue el primer periodista de la Argentina, un revolucionario, un abogado, y además de haber redactado la constitución del gobierno de Chile, de haber colaborado con el ejército, con el general José de San Martín, de Simón Bolívar en la gesta emancipadora. Digo, tenemos la historia de que el rol que ha tenido la prensa, si hablamos, para que se gesten las revoluciones, para que se conquisten los derechos, o sea, no es menor. Monteagudo, Moreno, y más hacia acá, la figura de Rodolfo Walsh, que enfrentó con valía la dictadura militar, que puso en evidencia los horrores, los abusos de poder, y de otra perspectiva, el tema de Oesterheld, la denuncia a través de la historieta, que es una forma también de mostrarse, que salía en los diarios, que se publicaba, que es otra forma de decir qué es lo que está pasando. Es decir, el pueblo habla, la prensa habla, busca la forma de que la noticia llegue, de que el pueblo, que es el soberano, esté informado, cuente con esa herramienta que le da esa posibilidad de defenderse, de levantar la voz, porque si no conoce, no puede denunciar. Si está distraído, entonces el que gobierna puede hacer lo que quiera. Y el que es decente y no tiene nada que esconder va a mostrar su gobierno transparente. No se va a molestar por las críticas ayudan a construir, miren. Quien no acepta la crítica realmente no solamente tiene mucho que esconder, tiene las manos sucias desde el vamos, y lo otro, no querer tener esto que nos llamaba el Papa Francisco, al diálogo que construya, al diálogo que combata la economía idolátrica. La gente viva pendiente del Dios dinero. Bueno, y aquí parece que nosotros en este gobierno de la caquistocracia, ¿así se dice? Sí, son los peores, el gobierno de los peores. Ahora, gobierno viene alineado con Estados Unidos, que tenía un referente en Bolsonaro, ya vienen derrotados estos libertarios, no son ni capitalistas, porque lo están destruyendo también el capitalismo. Estos libertarios ya perdieron elecciones en Europa, en Alemania, y ahora la perdieron hoy, no sé si sabéis, en Australia. El candidato de los libertarios, apoyado por Trump, era un ex policía, perdió, ya reconoció la derrota y ganó alguien que no está de acuerdo en recortar los gastos estatales. O sea que no es como ellos dicen, que todo el mundo los apoya, que la motosierra, nada, eso, ese verso se está terminando. Y a nivel global, bueno, la gente se empieza a dar cuenta de quiénes son en realidad. Son unos ultraderechistas, son unos nazis, porque eso es lo que son, lo han demostrado con actos visuales en Estados Unidos, con expresiones, con saludos. Y acá esta gente misma que se ha expresado, el gordo Daniel Parisini tiene denuncia cuando dijeron que eran el brazo armado de Milei en un acto, también fueron denunciados. Así es. Personajes nefastos de esta historia de la Argentina reciente. Digamos. Pero mira vos cómo avanza el rechazo, ¿no? En Alemania están pensando justamente en ya rechazar la conformación de cualquier espacio de ultraderecha. No le van a aceptar que existan como partido político, porque es el primer límite, el límite formal, el límite legal, decirle, no pueden tener partido político si no piensan con criterio democrático. Si piensan, excluyendo, denigrando,
vaciando las arcas del Estado y alimentando solamente determinados sectores, entonces no hay posibilidad de convivencia en ese Estado, digamos. Así es, Miriam, así es. Toda la solidaridad con Roberto Navarro y el equipo del Destape que la vienen peleando. Hay otros periodistas también que han sufrido esta semana algún grado de discriminación, el caso de Carlos Pañi también, de parte de la DAIA, pero Fernández Díaz, Levinas directamente, si le pidieron que vaya preso. O sea, son de todo de todo tipo de pensamiento. Hay unos periodistas que son más liberales, que son un poco más de izquierda, más de derecha. Eso no importa, son periodistas y tienen todo el derecho en este país de expresarse. Así que lo vamos a defender ante quien sea, digamos, porque eso es parte de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos en este segundo bloque de Avivando Giles, en este programa número 21 ya, Miriam. Bueno, en este bloque vamos a hablar de la economía que no te cuentan. Vamos a hablar sobre la canasta básica. Esta semana ha salido la solicitud de la UTA de que quiere un aumento salarial porque ellos entienden que con el básico que tienen no llegan y están pidiendo en este momento que ellos ganan 1.200.000 pesos de básico y quieren ir a 1.700.000 para poder compensar los desfasajes de la economía y demás. Los empresarios han dicho que no tienen esa plata. Incluso los empresarios del transporte dicen que están 40% abajo de lo que deberían recaudar, que un boleto de 400 pesos promedio en Buenos Aires debería salir 1.500 y no llega a salir eso. Bueno, lo cierto es que la primera cuestión es que la página del INDEC no actualiza datos, o sea, no tenemos informe como los teníamos en otros gobiernos mes a mes. La última cartilla de informe trimestral es de el año 2024. O sea que ha trabajado hasta el primer trimestre del año 2024, más o menos bien el INDEC. Y según el INDEC, nosotros somos, al 1 de julio del año pasado, 47 millones de argentinos, 47.067.641 argentinos. ¿Por qué el INDEC no tiene actualizado cuántos argentinos somos al día de hoy? Si tienen el registro civil todo digitalizado. Estamos casi a un año de la información, ¿no? Para el cuarto trimestre del 2024, dicen el INDEC que había el 6,4% de desocupación, y eso es una gran mentira porque estamos hablando de 9 millones de trabajadores dentro de la economía informal, y de eso sumarle un porcentaje, seguramente el 30% debe ser desempleado. Hoy estamos hablando de 3 millones, con eso ya sumamos 12 millones de personas en la Argentina con subempleo o sin empleo. La variación del índice al consumidor es lo único que actualizan y dicen que para marzo ha sido del 3,7%. ¿Por qué ponemos los números acá? Porque alguien que gobierna, lo primero que tiene que saber es para cuántas personas gobierna. Si el organismo que tiene que llevar esta información no trabaja como corresponde, difícilmente al presidente de la Nación, al ministro de Economía o a Sturzenegger, que está reestructurando el Estado, le puedan servir, los números si están desactualizados. Bueno, vamos a la canasta básica, pero vamos a ver dos canastas. La canasta de crianza, que es la de los niños, la que nos importa, sobre todo en la primera infancia, hasta los 5 años. ¿Cuánto costaba para el mes de marzo criar un niño? O sea, darle mínimo cuidado, comida y atención. Hasta un año, un bebé recién nacido hasta un año, estamos hablando de 409.000 pesos, con 414 pesos, ¿sí? ¿Esto qué significaba? El costo de bienes, comprar la leche, los pañales, era un promedio de 124.000 pesos. Y el costo del cuidado, es decir, el tiempo que le dedica al cuidado del bebé, 284.788 pesos. Si a eso lo llevamos para niños de hasta 3 años, aumenta casi un 20% más el costo. ¿Por qué? Porque ya el costo de cuidado con todo, con servicio y con cuidado, se va a 486.393 pesos, y así va subiendo hasta que llegamos hasta cerca de los 12 años con
arriba de los 500.000 pesos. O sea, esto es para un hijo. Que le hice la pregunta yo, como me decía, en grupo familiar siempre son padre y madre, esto es por hijo. Esto es por hijo. Estamos o sea, hablando 2 hijos, disculpa. 2 hijos en edad escolar. $1 millón de pesos. Un poco más de $1 millón de pesos porque esto está atrasado. Esto es del mes de marzo y ya estamos en el mes de mayo. Si le agregas la inflación que hemos tenido por encima del 3%, más el costo de ir a la escuela, porque la canasta de útiles tiene otra incidencia en el mes de marzo en el bolsillo de la familia. Entonces, más de $1 millón de pesos solamente para dedicarle a los hijos, ¿sí? Y si hablamos de la canasta del adulto, también lo curioso es que solamente se toma en cuenta lo que pasa en Buenos Aires. Lo que publica el INDEC es para el Gran Buenos Aires, como si el interior del país no tuviese capacidad de elaborar informe a través de las direcciones estadísticas de provincia y tener la información actualizada. Reclamamos información actualizada. El informe para el mes de marzo ha sido de que la canasta alimentaria por persona iba de los 160.000 pesos a los 356.000 pesos. ¿Por qué? Porque a esa canasta básica alimentaria, después a la canasta básica total, se le agrega, además de la comida, el costo de vida, vivienda, servicio, ir al médico, la recreación también entra dentro de esto, y hablamos de 356.000 pesos por persona. Entonces, 2 adultos en una casa son 700.000 pesos. Y 2 niños, $1 millón de pesos necesitas, claro. 1.700.000, 2 millones de pesos hoy para sostener un hogar. Y el promedio de ingreso en los hogares no pasa de los 650.000 pesos a los sumos 700.000 en el mejor de los casos, porque sigue creciendo el índice de desempleo, cierre de empresas, porque se ha abierto la importación, hay muchos factores. Y por último, lo que les quería comentar es que hay conceptos que se toman para la canasta básica, y es la lista de los alimentos que integran la canasta. Eso la vamos a publicar, va a estar acá puesta para que ustedes la puedan mirar, y dice cuántos kilos, por ejemplo, de pan debería comer de acuerdo a la encuesta nacional de gasto de los hogares que se actualizó en el año 2004 y 2005. O sea, hace 20 años atrás se han fijado estos ítems para saber cuáles son los alimentos necesarios en esa canasta básica. De ahí que vos comas más cosas, que tu dieta sea más balanceada, depende de tus ingresos. Claro. Pero, por ejemplo, de pan, ¿cuántos kilos tiene que comer? Casi 7. Casi 7 kilos por mes puede consumir una persona y estaría dentro de una ingesta, diríamos, normal, ¿sí? Después, arroz, 1 kilo, 200 gramos de arroz por mes, ¿sí? Lo mismo que la harina, 1 kilo de harina, la harina para hacer panes, o claro, para hacer dulce, o para hacer el ampliado, o para lo que lo ocupes en la casa. De fideo, 1,7 kg por persona, ¿sí? De papa, 6,5 kg de papa por mes puede llegar a comer una persona. Azúcar, 1 kilo, 230 gramos. De legumbres secas, sí, 240 gramos, 1/4 prácticamente. De hortaliza, la hortaliza, acelga, cebolla, lechuga, tomate, 5,7 kg es lo ideal. De frutas, manzana, mandarinas, banana, pera, 5 kilos prácticamente. Y de carne, sí, que es lo que hoy está haciendo el parate, que la gente no está consumiendo, 6 kilos, 270 gramos, ya sea de asado, de espinazo, paleta, carne y vacuna, ¿no? Bien. Otras carnes, puede ser un pescado, otras carnes. También puede integrar la dieta, las menudencias de fiambre. La dieta recomendada dice que en el mes no debe pasar de 60 gramos de fiambre, igual que de manteca. Estamos hablando de dieta de adultos, ¿no? Leche, 9 kilos de leche podemos llegar. 9 litros. No, 9 kilos. Estamos hablando de leche en polvo, los gramos, ¿sí? 9 kilos puede llegar a consumir un adulto por mes. Bueno, yogur, medio kilo de yogur, y ahora viste que viene en sachet por kilo, por medio kilo.
sal, no más de 120 gramos de sal, bueno, vinagre, café y hierba, medio kilo de hierba por persona por mes es lo recomendable. El café dice que no deberíamos consumir más de 30 gramos en nuestra dieta de personas de entre 18 y 45 años. Esta es una dieta que está ahí, lo que se promedia como canasta básica alimentaria, como ingreso mínimo de alimento. Pero ¿cuánto cuestan 6 kilos de carne hoy? Más de 100.000 pesos. Más de 100.000 pesos. 20.000 pesos, 15.000 pesos, un corte de carne comible, digamos, está ese precio. Y va aumentando, ¿no? Sigue aumentando. Y sigue aumentando la carne, ¿por qué? Porque se va transformando en un producto, un alimento de primera exportación. Es de lo que primero se quiere exportar. Claro, pero no hay una reserva de cortes para la población. En cualquier país, por más rico que sea el país, siempre reservan un porcentaje o un tipo de corte para que tenga un precio popular, la gente pueda consumir la carne. Acá se llega a exportar el ganado en pie, que decimos que es de terror que se exporten las vacas vivas, pero eso estaba prohibido, por algo se lo prohibió, para que no se beneficie el que lo lleva la vaca, con todo lo que lleva la vaca, el cuero, la pezuña, el asta, todo tiene un valor, que se le puede dar un valor agregado, y bueno, se la vende en pie, realmente es una decisión terrible, pero bueno, eso hizo el gobierno de Milei, digamos, y la gente que está en el negocio, bueno, le conviene, pero no nos conviene a los consumidores argentinos que no estamos protegidos por ninguna ley. El tema de los autos, sí. Quisieron haber unos aumentos de las automotrices más importantes y solo aumentaron el 1,2, lo frenó el gobierno. O sea, ellos te crean un discurso, amenazan a todo de comunista, controlan la economía, pero cuando a ellos les conviene, controlan los precios. O sea, no es que es todo liberado, o sea, no es una mentira, todo es una mentira esta gente. Íbamos a dinamitar el Banco Central, ahora las reservas, pedimos préstamos para que tenga dinero el Banco Central. ¿Dónde está? Y el cepo, que no iba a levantar el cepo. Ahí sigue, las empresas todavía no pueden sacar sus ganancias afuera, el cepo sigue existiendo, ahora quieren que la gente dice saque el colchón, saque de debajo del colchón los dólares y quieren incentivar ahora los pagos por débito en dólares, transferencias en dólares, que puedas comprar en dólares en cualquier negocio. Quieren que los argentinos se arriesguen y lancen sus dólares al mercado. ¿Por qué? Porque se les va a terminar la plata de los préstamos y ellos quieren seguir ganando y saqueando al país con el carry trade. Es para eso, para robar la plata. Son ladrones de guante blanco. Eso lo vimos repitiendo. Con el carry trade ningún país normal permitiría que se gane el 14% en dólares. Lo están saqueando al país. Porque ese interés que se lleva cualquiera que viene de afuera o el que está acá adentro y tiene los dólares para cambiar, poner plazo fijo, con la ganancia del plazo fijo compro más dólares y voy haciendo crecer más dólares, los cambio y tengo más plata y mes a mes, es terrible. Ya el año pasado en 3 meses ganaron 40% con el carry trade. Entonces esa es una forma de robar de guante blanco, pero una forma de robar. O sea, algún día algún fiscal en delito económico lo investigue y mete preso a quien corresponda. Incluso a esos comunicadores que los apoyan. Pero bueno, este país, es la tercera o cuarta vez que hacen lo mismo, digamos, y la historia, hay que leer un poco más la historia, por eso le decimos que lean, que tengan pensamiento crítico. Sobre lo que hemos comenzado el bloque, hablando sobre los datos del INDEC, y preguntarle a la audiencia que nos sigue es, por ejemplo, el INDEC dice que en un hogar donde hay una mujer a cargo, que no se olviden que el 60% de los hogares son monoparentales a cargo de jefas de hogar, ¿sí? Y cuyos ingresos, según el INDEC, para el mes de marzo no superaban los 875.000 pesos. Yo quiero preguntarle a las mujeres que nos ven, ¿ustedes llegan a reunir ese dinero que dice el INDEC? ¿Llegan a cubrir esa canasta mínima de 875.000 pesos? Estamos hablando de una mamá que tiene por lo menos un hijo de un chico hasta 12 años. ¿Llegan con ese dinero? Capaz que muchas tienen más de un niño y no van a llegar con ese dinero. Yo creo que hoy las mujeres están siendo víctimas de una doble violencia, ¿no? No solamente por lo económico, sino por la cuestión de género, porque todos los días tenemos un femicidio, se va agravando. Y en esto de la planificación de los gobiernos, creo que hay una responsabilidad muy grande del todo el staff gubernamental, Milei, ministros, Congreso y los jueces,
para que esta situación hoy se dé. La pobreza planificada es política de Estado, porque si no, no se entiende. Si no, el gobierno debería tener una política para que la gente salga del estado de pobreza, del estado de sobrevivir todos los días, y no tendríamos que estar leyendo estos números. No tenemos capacidad de ahorro desde hace décadas. Si hoy la canasta alimentaria supera el 1.200.000 pesos, el sueldo, un sueldo para que uno pueda construir la casa y pueda tener una capacidad de ahorro, tendría que estar llegando a los 5 millones de pesos promedio. Si no, no hay forma de alcanzar desarrollo económico si los sueldos no mejoran. Pero hoy la política del gobierno es bajar los sueldos, que trabajes más horas, te forces más, según mejor estilo, más, trabaje más, capaz que gane más. Pero no te aseguran que te van a pagar más si trabajas más Bueno, horas. eso, o sea, no tengas derecho al descanso. Tiene que ver mucho con la globalización y con estas empresas que son, que no sabe dónde están, a quién tributan, cómo tributan. A lo sumo tienen un representante en el país. Un ejemplo, lo doy, Pedido Ya, Uber, Cabify, donde la persona va y pone su herramienta de trabajo, que es su moto o su auto, sí, y te dicen, no, vos vas a trabajar todo el día, pero vos haces 100, 200 kilómetros y eso tiene un costo a la larga. Hay mucha gente que ya se le rompió el auto, se le rompió la moto y lo que ganó no le alcanza. Está bien, se benefició, el consumidor se benefició, pero las personas que trabajan no, porque al principio suena interesante, puedo ganar un poco de dinero, pero cuando se te rompe la moto y tengo que comprar una nueva, hay que ver quién me presta la firma para sacar un préstamo y tener la moto. Y para seguir trabajando, y lo que ganan son las empresas, no está ganando ni el Estado, que no logran tributar lo que corresponde al Estado, y tampoco la gente logra un crecimiento, un ascenso social. Te dicen, no, bueno, eso es para alguien joven, pero hay mucha gente en Argentina que no tiene otra salida y ya son grandes y están haciendo ese tipo de actividad. Y hay que hacer bien los números, que no se dejen engañar muchas veces de entrar en este tipo de servicios, empresas, porque la que gana es la empresa, digamos. Y a ustedes se les rompe el auto, es difícil arreglar un motor del auto, cuesta millones. O si te rompe la moto, es lo mismo. Entonces hay que ver esos números. Ellos tienen horarios determinados, cobran más, cobran menos, pero el auto son los mismos kilómetros, digamos, no importa el horario, el auto tiene un desgaste, la moto tiene un desgaste. Y ese tema hay que ver más que nada la persona que va a ingresar a esto, es como para zafar, digamos, más que nada, no para que lo tomen como una forma de vida, este tipo de trabajo. Hay que tener cuidado, digamos. Bueno, yo creo que con estos temas hemos abordado ya este bloque. Así es. Y los invitamos a pensar y a que nos cuenten cuál es su nivel de gasto, cuál es su canasta alimentaria, cuál es su canasta con servicio, cómo hacen para sobrevivir en esta circunstancia de ajuste económico tan enorme, y sobre todo acá en la provincia de Tucumán, donde sigue creciendo la presión fiscal, siguen subiendo los tributos. Lo que le hace a Tucumán más costosa la cuestión de vivir, de comer, que el resto de las provincias, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos. Programa número 21 y estamos ahora en este tercer bloque de ser jubilados en la era Milei. Es doloroso tener que cada semana nosotros hacer el programa y contarles que se reprimen a los jubilados. Nuevamente hemos visto, ahora han ido sobre personas con discapacidad que estaban ahí apostados en la vereda, de la periferia, digamos, del Congreso, y la policía avanzó, ya no es en la cuestión en la calle, en la vereda, sobre personas que no podían defenderse porque tenían notorias, digamos, en notorias condiciones de discapacidad motora, en brazos, en piernas, estaban con muletas, con silla de ruedas, se los llevó puesto. Digo, esa policía, y encima era la Policía Federal, esa Policía Federal tiene que estar trabajando en la calle previniendo otro tipo previniendo delitos en verdad, no molestando al que está pacíficamente, está manifestándose, reclamando por algo que es justo, que es la defensa del sistema previsional en la Argentina. Es mi reflexión sobre lo que pasó en Buenos Aires esta semana, y lamentable el rol del Congreso de la Nación,
Que no estén los diputados en la calle con los jubilados es otra cuestión. ¿Por qué Porque no representan al pueblo, los diputados ¿Por qué representan al no pueblo. bajan del Congreso a solidarizarse, a enfrentarla a la policía, abiertamente a enfrentarla a la policía? Yo quiero ver si estando los diputados, si los 100 diputados, los que quieran bajar a verlos, a acompañarlos, si la policía va a actuar de la misma forma. Porque son funcionarios públicos. Hay que llamarlo a los diputados a trabajar y a los senadores a que estén acompañando a los sectores más vulnerables, ¿no? En este momento. Y una fecha histórica también que tiene que ver con luchas populares es el triunfo de Vietnam sobre la ocupación que hizo Estados Unidos a sus territorios el 30 de abril de 1975. Estados Unidos ocupó, fue supuestamente en auxilio de Vietnam del Sur, porque estaban separados en dos sectores, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, a apoyarlo para que no avance el comunismo. ¿Te suena, no? ¿Te suena esto de que yo te ayudo para que no avance esto otro, como pasó en Ucrania ahora, y ahora se han quedado con las tierras en Ucrania? Bueno, la historia es la misma, se vuelve a repetir, pero el pueblo vietnamita demostró que tenía conciencia, que tenía dignidad, luchó, logró derrotarlos, a pesar de que el Estados Unidos dispuso de un arsenal monstruoso y donde se usaron elementos químicos. Ahí sí se ejecutó una guerra química contra ellos. Hay estudios que pueden mirar qué cantidad, qué toneladas de químicos han fumigado, porque se supone que no podían avanzar por la maleza, no conocían el territorio y la selva, el humedal, no era un terreno conocido por el ejército norteamericano, entonces fumigaban. Y lo que quería yo hablar en este bloque es sobre el tema del agente naranja. El agente naranja, el TCD, que es un elemento químico muy tóxico, al día de hoy, estamos hablando de tres generaciones, siguen naciendo con deformaciones, con secuelas en sus cuerpos, y hay centros en Vietnam donde se estudia y se alberga a las personas que son descendientes de quienes se han intoxicado en ese momento con el TCDD. Miren, las fuerzas estadounidenses que llevaron a cabo más de 6.000 misiones defoliantes. Defoliante quiere decir de deforestación, pero de deforestación no es que iban con un machete, con algo a cortar. Iban con veneno. Iban con veneno. Y han rociado un total de 45 millones de litros de agente naranja sobre el territorio vietnamita. ¿Sí? El químico se llama tetraclorodibenzodioxina. Por eso es difícil de pronunciar y se abrevia como TCDD. Y entre las cosas que provocan el primer contacto es la lesión en la piel. La quema. Por eso tiene moléculas de cloro, como la lavandina. Si usted entra en contacto con la lavandina, te arde la piel cuando te quema la lavandina. Imagínate en un grado que está súper concentrado, te desarma. Ulcera, desarma. Inhalado, destruye pulmones, pero además, una vez que entra al cuerpo, modifica la parte genética, que es lo que provoca las malas formaciones. Así que, bueno. Miriam, quería comentar algo. Sí. Mira, para vincularlo. Sí, perdón. Termino y te doy la palabra. Mira, dice que entre las enfermedades que ha generado la intoxicación con el TCDD están el labio leporino, el paladar hendido, las hendiduras y las deformaciones en la columna vertebral, deficiencias inmunológicas, es decir, tienen enfermedades autoinmunes, trastornos nerviosos, diabetes y Parkinson, que hoy vienen creciendo aquí también en la Argentina. ¿Por qué lo he mencionado en este bloque?
por qué el gobierno de Javier Milei avanza negando que existen las personas con discapacidad y no se trabaja en la prevención del uso de químicos, que es una de las causas en el campo principalmente de la discapacidad. Y ahora sí te escuchamos, Juan. Bueno, yo cuento la historia y ahí Sí. la vinculamos, digamos, los que nos vieron la semana pasada se van a acordar. Vino un barco salió en los medios, en noticias policiales de la semana, barco con bandera de las Islas Marshall, Sí. un pequeño país, con tripulación filipina. Mira. Atracó acá en uno de los puertos de Vicentín, en Rosario, sí, es en la provincia de Santa Fe, y cargó, no sé, algo así como 40.000 toneladas de girasol, algo normal. Y cuando hacen el traslado, digamos, de los alimentos, que el barco tiene una travesía de 20 días, bajan unas heladeras que son estándar y cargan otras heladeras gigantes con alimentos para la tripulación, para los 21 tripulantes. Eran 20 y el capitán. Cuando cargan las heladeras y zarpa el barco, el capitán revisa la heladera y encuentra un cargamento de droga, de cocaína. Entonces el capitán para el barco, no dice nada, llama a la empresa que está acá en Rosario, en Santa Fe, vinculada a la naviera, y le dice, mire, encontré droga, acá ahí va a haber problemas, esto yo no tengo nada que ver. Entonces la empresa tenía un abogado que casualmente es amigo de un fiscal de la UFI, que hace este tipo de investigaciones internacionales que están a nivel nacional, y ese abogado lo conocía a un fiscal que se llama Casimoto, de la UFI, ahí en Santa Fe. Entonces él rápidamente organiza un equipo operacional con las fuerzas de seguridad que le responden a esta UFI y allana el barco. Detiene a 20 tripulantes, al capitán no porque es denunciante, y encuentran 469 kilos de cocaína que lo habían cargado en el puerto. ¿Qué pasó? Claro, Casimoto es el fiscal que está en Rosario y él tenía que avisar al jefe que está en Buenos Aires, que es Paul Starr, el jefe de la UFI esta nacional, y él le avisó a quién, a la ministra Bullrich. Bullrich se tomó un avión y en cuestión de minutos llegó a Rosario y quiso subir al barco. Pero las autoridades que estaban haciendo el procedimiento le sugirieron que no suba porque iba a entorpecer la investigación y se tuvo que volver. O sea, ¿cómo no controlaron que subieron los 469 kilos de droga al barco, pero sí querían estar haciendo un show de decir yo lo descubrí, yo ahora en los barcos? Y no nos olvidemos que Sturzenegger está desregulando precisamente que puedan ingresar barcos de cualquier nacionalidad con tripulación de cualquier país. O sea, ya estamos sintiendo los efectos de esto. Si no fuese de ese capitán honesto, los 469 kilos partían hacia... de esto es una sofisticación porque llegan acá hasta Montevideo y los tiran al mar, donde esta droga es del primer comando de Brasil, algo así se llama el PSP de Brasil, lo tiran ahí en Montevideo y después lo cargan en otros barcos, tenían GPS, todo instalado. Todo eso pasó y no se enteró la prefectura, que le responde a Bullrich, ni la federal que le responde a Bullrich, ni Gendarmería que le responde a Bullrich. Ya en el barco, si no era del capitán, no nos enteramos y salía la droga. Qué casualidad que Sturzenegger desregula todo esto y que cualquiera pueda navegar nuestros ríos con cualquier bandera y con cualquier tripulación, algo que comentamos la semana pasada. Mira, y volviendo sobre lo que hemos empezado hablando, cómo la Policía Federal está dispuesta para reprimir a personas con discapacidad que se están manifestando frente al Congreso, en vez de estar cumpliendo una tarea que es fundamental, como es la protección de la frontera, de los ingresos portuarios, carreteras y demás, para seguridad de todos. En vez de estar donde tienen que estar, los tienen montado en ese show todos los miércoles, porque es un show que le sirve a la ministra Bullrich para mostrar y justificar que ha gastado plata comprando equipamiento pero para además, la policía. A Milei, así como amedrenta periodistas y amenaza a periodistas con cárcel, los mandan a golpear, con eso también le muestra continuamente a la sociedad que está dispuesta a reprimir cualquier disenso, cualquier crítica, y le mete miedo a la población, para eso lo hacen. Por eso hay 400 policías y 200 manifestantes, 800 policías y 400 manifestantes, es para mostrar que los medios muestren que ellos van a reprimir. O sea, vamos hacia un Estado totalitario en democracia. ¿Cómo es esto? Un líder único, mesiánico, que todo lo que dice es verdad, fuerza represiva, tenemos
unos cuantos medios amigos, unos cuantos periodistas amigos, los demás todos no sirven, todos son delincuentes, todos tienen que estar presos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Eso hay que tener cuidado. Si tenemos que pensar cuál es el costo social tanto de la guerra como de la contaminación, y en este caso el costo social del hambre planificada, porque a largo plazo no es en el momento el impacto, no es en el presente. Son más que sufrió el industricidio en los 60, el ajuste brutal de la década del 70, y lo ha visto con el año 2000, nos ha recibido con una provincia con índices de desnutrición abismal y bochornoso y vergonzoso para nosotros. Digo, eso es política pública, política de Estado, hacia dónde, cuál es la responsabilidad hoy del funcionario, porque tiene que decidir, legislar y hoy administrar, pero garantiza vida para adelante también. Bueno, ahí vamos a un punto importante. Te tiro un dato, ya que estamos acá en el espacio de los jubilados, en este bloque Ser Jubilado en Era Milei. Hay una empresa de energía que se llama Albanesi. Sí. Albanesi Energía, que está en distintos lugares del país, que decidió ir a un default económico, porque había tomado control de deuda hace un par de años, de $1.000 millones, promovida ya, o cuando empezó el gobierno de Milei, creo, la promovida por Milei. Milei le dice a los estados provinciales, a las empresas que tomen deuda en dólares continuamente. Estos toman una deuda y el año pasado renuevan, y ahora tenían que renovar, pagar, digamos, el cupón de los 350 millones que renovaban, y si dan en default no van a pagarle a nadie. Pero ¿quiénes son los principales? ¿Quién es el principal tenedor de deuda, de esa deuda? El Fondo de Sustentabilidad de la ANSES. O sea, al que lo garco, porque así es al Estado, al que lo perjudico es a los futuros jubilados, y es muy llamativo. Ahí anda la mano de un ministro Toto Caputo, un hombre de la energía, sabe que acá no va a haber mayores reclamos. O sea, está perdiendo una inversión importante el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES con esta empresa que, repito, se llama Albanesi, y se decretó en default, no voy a pagar el bono. Justo el mayor tenedor de bono es el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES. Es muy llamativo esto, y esto va a afectar a los jubilados en el futuro. Por supuesto, porque lo va a poner en riesgo también al fondo de garantía. Si no puedes recuperar las acciones, si no puedes recuperar el dinero y una empresa quebrada, y hoy realmente que hay que prestarle atención a las quiebras, ¿no? Porque ya hay varios abogados que están investigando después de la criptoestafa, lo que está pasando en Catamarca. Las criptoquiebras. Las criptoquiebras, claro, que se están generando, y los estafados, los damnificados, que quedan totalmente sin respuesta, desamparados, y la justicia, está todo bien, está todo ok, no puedo hacer nada. O sea, así se lavan las manos, ¿no? Bueno, lo que le queremos pedir a todos, por favor, que sigan comentando, sigan participando, especialmente que ejerzan el pensamiento crítico, busquen la información que nosotros les damos, busquen más información, lean, así pueden ser mejores ciudadanos, pueden votar mejor, y por supuesto que nos pongan me gusta en las redes, compartan lo que nosotros acá hablamos, decimos. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitter. Así en las redes sociales. En todas las redes sociales, por favor, pongan un me gusta, suscríbanse, le vamos a agradecer mucho, y así podemos seguir junto a ustedes. Y por supuesto, critiquen, comenten, sigan acompañando. Bueno, vamos a la pausa. Regresando de la pausa en este cuarto bloque de Avivando Giles, 21 programas. Bueno, Juan, ¿de qué hablamos? Bueno, esperando en la fila, vamos a hablar del subsidio de salud, violencia de género y despido, limpieza de archivos en el IPACIN, ingreso al Ministerio Pupilar de la Defensa y registro civil. Son algunos de los temas que trataremos de tratar. Vamos a ver qué tiempo nos damos. Sí, si podemos andar rápido. Bueno, antes de desarrollar todos esos temas, nos ha quedado un tema que se relaciona con lo que hemos hablado en el bloque anterior, que tiene que ver con el costo de la contaminación. Recordarles que el 30 de abril se ha cumplido un aniversario más del fin de la ocupación a Vietnam de parte de Estados Unidos, luego de que los han regado con 45 millones de litros de TCDD. Bueno, ese veneno tiene sus secuelas al día de hoy para esa nación.
Y en Tucumán se lleva adelante la experiencia de la caña transgénica, que han empezado con esto ya por el año 2010 en la estación experimental, haciendo el desarrollo de algunas cañas, como la caña Luisiana Point, creo que era el nombre de la variedad de caña. Hoy ya eso tiene más peso, más desarrollo, incluso la gente de los Balcanes, que es una empresa en Tucumán, ha comprado hectáreas, dice en Santiago del Estero, que han plantado 4.000 hectáreas donde van a desarrollar esta experiencia de la caña transgénica. Y es curioso, y lo mencionamos, que el gobierno de Santiago le haya permitido a un empresario que está condenado por contaminación ambiental a Rochaferro, que es uno de los accionistas de esta empresa, llevar adelante justamente este proyecto si ya ha contaminado. Y cómo eso va a impactar en la localidad de La Florida. Hoy la empresa Los Balcanes, dice que explota 23.000 hectáreas de caña en Tucumán, y que Tucumán actualmente tiene 280.000 hectáreas explotadas, y pretenden que llegue a 600.000 hectáreas. ¿Escuchás? Sí. 600.000 hectáreas plantadas. Entonces Tucumán va a ser caña transgénica. Y bueno, les dejamos a ustedes, digamos, el tema para que lo piensen, lo reflexionen. Si eso no genera más trabajo, porque no va a venir a generar más trabajo, está todo mecanizado, ¿cuántos litros de químico y aguanta el glifosato? O sea que lo van a regar con glifosato para que tengan que abaratar los costos de desmalezamiento de los surcos, ¿no? Novedades, son cosas que son importantes, pasa en Tucumán. No podemos estar ajenos, porque después el costo sanitario de esta gente que va a estar contaminada, lo van a terminar en el hospital público. Todo en el Estado. Millones por mes, y discapacitados también. Es una historia conocida, sabida, y que creo que deberíamos evitarla ahora. Pero bueno, hay poderosos intereses y hay que investigar y hay que ponerlos blanco sobre negro a ver si esto va a dar trabajo o no va a dar pena y enfermedades. Hablando sobre los temas que este bloque nos habíamos comprometido a desarrollar, subsidio de salud. Primer tema, el subsidio de salud ha recibido por decreto del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda la asistencia económica, ¿sí?, de un aporte no reintegrable, o sea, no tiene que devolver el subsidio, ese dinero, a la caja del Estado, 5.300 millones de pesos. Les cuento para qué ha pedido este dinero la interventora del subsidio de salud: para poder pagar los compromisos económicos que tienen con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán. Pero con ese dinero apenas si pagan la mitad de lo que le deben a la Asociación de Clínicas y Sanatorios. Estamos hablando de 5.300 millones de pesos, serían 5 planillas salariales de un municipio como Yerbabuena, para que tengamos una idea, como 5 meses de sueldo o todo el desenvolvimiento de Yerbabuena. Esto no sabemos, en qué momento han tomado esos volúmenes. Se ha hecho el volumen de más de 10.000 millones, y esto es una parte de los acreedores que tienen, porque después tenés los prestadores de imágenes. Claro. Que tienen otro convenio, las prácticas quirúrgicas específicas tienen otro convenio. Es decir, hoy el giro comercial del subsidio sí tiene que preocuparle a los afiliados de cómo se está manejando, porque asumió la intervención pagar costos más altos de lo que estaban habituados, sin que se justifique con una compensación del ingreso. El ingreso es mínimo, aportas el 2% del sueldo en blanco, y el costo de las prestaciones aumentó el 80% casi. Entonces hay un desfasaje ahí que tiene que preocupar, porque es como que llevan a quebrarlo al subsidio de salud, y quizá el mayor acreedor después sea esta Asociación de Clínicas y Sanatorio, y quizás tengan ellos el interés de que se quiebre y para poder administrarlo. No lo sabemos, no tenemos esa certeza, de que esa sea la vocación, pero sí llamamos a los afiliados a prestar atención, a llegarse a preguntar qué pasa, por qué no se normaliza el subsidio. Después,
habíamos dicho de un caso de violencia de género que está plasmado en el boletín oficial. No digas, no sabía. Contame, Sí. mire. Mira, a través del decreto 800, de la resolución del decreto 854/7 de la Secretaría de Estado y Seguridad, se ha desafectado de los servicios a la señora Gabriela María Isel Wernes, quien era personal transitorio policial desde el año 2021. Esta medida se ha tomado porque la señora, el 20 de agosto del año 2024, se había presentado en la comisaría de El Manantial y ha sufrido ahí una discusión con el empleado Alberto Martín Carrizo, quien la demanda por violencia de género. Ella era su expareja y fue a buscarlo en el lugar de trabajo y ella lo agredió. Eso dicen los testigos que han intervenido, que son compañeros del señor Alberto Martín Carrizo, y que han procedido a detener a la mujer luego de la agresión física y además porque ha roto mobiliario, según deja constancia, mobiliario de la dependencia. Es el primer caso que aparece así en el boletín oficial de un caso de una mujer agrediendo a su expareja y por eso ha sido desafectada ya de la actividad de seguridad, ¿no? Pero ahí también entran varios temas para uno como curioso, ¿no? Nosotros del periodismo podemos preguntarnos si ha tenido la suficiente defensa, si qué había pasado antes, porque no tienen la misma protección laboral los policías que están en condición de transitoria en la policía que aquellos que tienen planta permanente con rango ya de... Yo, Miriam, decir, poco de andar en la calle, uno conoce casos y que no son de personas policías, digamos, en este caso claro. Todo quedó registrado porque los dos eran policía, ocurrió en una sede policial, pero hay mucha gente que no es policía y trabaja en la actividad privada o en una administración pública normal, digamos, y le ocurre esto a muchos hombres. Y por ahí, por vergüenza, no van a denunciar. A los hombres le da vergüenza, a los policías todavía se les pueden llegar a burlar, hay una cuestión de falta de educación, o por vergüenza de contarle a la familia, a los amigos, a lo que están siendo sometidos. Hay muchos hombres que sufren violencia de género. También. Y después se transforman en bestias, esos hombres muchas veces terminan matando a la mujer, pero todo empieza, y tal vez no hablarlo, hace falta tal vez que vaya un psicólogo. Es complicado el tema, pero hay muchos hombres en muchos ámbitos que sufren violencia de género. Bueno, esto es para que lo veamos y que la policía tiene que trabajar, porque ahí parte del dictamen dice que se tiene que capacitar al personal y prevenir, porque si el personal de policía va a trabajar cargado de circunstancias ajenas que todavía lo ponen en una circunstancia de mayor estrés, mal va a desempeñar sus funciones. Así es. ¿Sí? Bueno, con respecto a la limpieza de archivo del IPACIN, se ha resuelto la dirección del IPACIN, en este caso, ha tomado la resolución de digitalizar los archivos, ¿sí? Una vez que terminen de digitalizar todo hasta el año 2015, van a proceder a destruir todo y solamente se va a conservar en papel la documentación desde el 2015 en adelante, a la fecha. Y una vez que vaya cumpliendo ese periodo, o sea, lo único que van a tener presente ya va a ser disponible material de 10 años de antigüedad. Bien. Porque no tiene lugar, porque también además se han informatizado. Entonces, los que son interesados en cuanto al IPACIN, ¿quiénes son? Mutuales, cooperativas, tienen que arrimarse, regularizar la información. ¿Para qué? Para que estén al día con la documentación. Y después se ha abierto también la convocatoria, la hace el Ministerio Popular y de la Defensa para cubrir cargos en el Centro Judicial de Capital Concepción Monteros y lo que sería el Man de Rosalí, 50 vacantes de ayudantes judiciales y se está convocando a concurso público a abogados, procuradores y escribanos
así que pueden ingresar a la página web y fijarse los datos, los días que tienen que estudiar, rendir, me parece importante también eso. Y un tema que no es menor, que es muy importante, es que se ha presentado un exordio, así se dice, así es, ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, donde se ha solicitado, la doctora Costilla ha solicitado el día 25 de abril del corriente, la intervención del Colegio de Abogados de la provincia de Tucumán por entender que el colegio ya no cumple con las funciones que corresponde debido a que el caso de la detención del doctor Gustavo Morales es una evidencia, un quiebre institucional. Así es. ¿Sí? Se esgrime entre los argumentos que el detenido doctor Gustavo Morales es una persona absolutamente inocente, está prisionero sin condena, ¿sí? Sino orden escrita que justifique tal medida y en un estado de salud bastante delicado. Esto ya ha sido, motivo de presentaciones a nivel federal. Hay por lo menos media docena de presentaciones en juzgados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras provincias donde se pide por la libertad del doctor Gustavo Morales, y además ha concurrido la Comisión de Prevención del Delito de la Tortura, que está por la República Argentina ante el Comité Internacional a la provincia. Han estado de visita recabando la información porque este caso ya ha tomado dimensión internacional para ser un caso testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, Miriam, el ser del colegio es proteger a los asociados, a los afiliados del colegio, y si es culpable o no Morales de algo, lo mismo el colegio tendría que haber provisto el abogado, tendría que haber colaborado en su defensa. Nada de eso ha ocurrido. Y además la protección física, no solamente la protección jurídica, velar y salvaguardar de que las condiciones en las que esté cumpliendo ese encierro sean las adecuadas, pero vele el principio de inocencia. O sea, está acusado, no está condenado, y por lo tanto se entiende que esta detención es absolutamente arbitraria, como has dicho bien vos, el quiebre institucional, tanto para el Colegio de Abogados de la provincia de Tucumán como para el Poder Judicial, que toma estas medidas siguiendo el mandato de otro poder. O sea, cero independencia de poderes en la provincia de Tucumán. Cero república. Sí, cero democracia. Pero bueno, como cada semana nos pueden ver en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Avivando Giles 100, ya saben que pueden hacerlo a través de bloques, todo el programa entero, en TikTok, a través de los avances de cada bloque. Bueno, muchas gracias por la participación, y con esto, vamos cerrando el programa. Gracias, Juan, nos estamos viendo. Gracias.